Estudio introductorio de los 26 rollos elegidos y sus 40 copias en tamaño reducción, pintadas por autor de la ciencia celeste Alfa y Omega. Estas copias en tamaño reducción, al tamaño normal de un rollo, fueron entregadas por el enviado Alfa y Omega a un hermano de nombre Ricardo Flores Herrera, en Lima, Perú, en 1978. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. A fin de los siglos, tiempo material de la prueba de vida humana, nace un tiempo cuya unidad es el nuevo conocimiento. Tiempo e ideas son una misma cosa. Tiempo trino. Sí, hijito, los tiempos son ideas. Cada idea que sale de vosotros, posee su tiempo, porque nadie es desheredado. El tiempo material de la Tierra es una idea que se inició microscópica, maduró y se expandió junto con los demás elementos de la Tierra. El tiempo es viviente como lo es el espíritu. Materia y espíritu son vivientes. Los siglos que fueron calculados por mentes humanas, son ideas de cálculo. Interpretaron al tiempo, según el conocimiento. Hubo época en que nadie se preocupó del tiempo, porque sus alianzas en el espíritu fueron hechas así. El tiempo estando en el reino como lo está el espíritu, conversa y hace planes con los seres pensantes. Existen infinitas clases de tiempo, según sus cualidades y calidades. No podéis vivir sin hacer uso del tiempo, porque así lo pedisteis en vuestros destinos. Existen mundos en que el tiempo no es tiempo como vosotros lo concebís. Vuestro tiempo envejece a sus criaturas. Existen tiempos que son a la inversa, dan eternidad a sus criaturas. Así es el tiempo en el reino de los cielos. Allí todo desarrollo físico se detiene. Y la eternidad tiene otras creaciones que son diferentes a las creaciones de los universos materiales. Todo tiempo es variable como lo es una individualidad. El estado mental de vosotros cambia junto con el tiempo. Son alianzas que se hicieron junto con los demás elementos. Cada porito de vuestra constitución física es un mandato microscópico hecho en el reino. Hasta vuestros microbios hicieron alianzas con el tiempo. Tiempo, espacio y filosofía, se reducen a tiempo de infinitos colores. Cada idea que sale de vosotros, es un tiempo microscópico que llegará a ser el tiempo de un colosal planeta. Porque hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el reino de los cielos. Y todo grande del infinito, fue microscópico. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Simplificación de los caracteres chinos. La sencillez de un idioma, comienza acortando sus sílabas, simplificando su pronunciación y sus signos o letras. El nuevo idioma del mundo, saldrá de la misma simplificación del idioma o lengua china. El nuevo idioma se llamará idioma Alfa y Omega. Constará de 24 signos e infinitos símbolos, porque las expresiones no tienen límites. La diferencia entre los signos y los símbolos, está en que los signos son mayores en materialidad, y los símbolos infinitos en expresiones de tiempo. Toda idea contiene materia y espíritu, porque la fuente que la crea, es carne y mente. Materia y espíritu son relativos, en todo instante en la unidad de tiempo. El hombre no repite sus ideas mentales. Aunque exprese lo mismo, entre lo primero y lo último, ha transcurrido un tiempo microscópico. Lo más microscópico que posee la criatura humana, son sus propias ideas. Porque las ideas se sienten y no se dejan ver. Y no viéndolas, nadie niega sus ideas. El alfabeto Alfa y Omega, se enuncia así. Toda idea es parte de un cosmos, cuya materia es la mente humana. La idea es parte de una trillonésima de célula mental. Es una fotografía, que contiene en su expresión, los colores del universo. La idea de la mente humana, es producto de las virtudes en constante expansión. Lo que sucede en la idea, sucede en el universo. La idea es un microcosmo, réplica del macrocosmo. La idea es un punto que equivale a una trillonésima sensibilidad de un círculo mega. La sencillez de un idioma, comienza creando ideas sencillas. Si un ser pensante crea ideas sencillas, estará creando sílabas sencillas, pronunciación sencilla y signos o letras sencillos.
El mundo no ha logrado llegar a un nivel de sencillez en sus expresiones, porque es producto de la evolución. Semilla pensante en expansión. La confusión reinante de tantas lenguas en el mundo, es producto del principio de su expansión. Instante por instante, la mente se expresa, siendo vibrada por el libre albedrío, que son ondulaciones salidas de la electricidad física del cuerpo de carne. Todo idioma en su camino de perfeccionamiento, tiende a la línea y el punto. Punto y línea, son una misma cosa. No existe línea que no comience por punto. La diferencia relativa entre punto y línea, es que el punto es instantáneo, y la línea es infinita. El primero se acorta. La segunda toma cuerpo, pasando por muchos espacios y tiempos, haciendo variar la filosofía pensante. La sencillez de todo idioma, tiende a anular el esfuerzo físico de la expresión, haciéndose la comunicación mental o telepática. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino origen de los números. El primer número. La sucesión eterna de los números en el universo viviente expansivo. La divina evolución de los números. Lo que eran los números celestiales. Sí, hijito. Todo número es un divino querubín numeral. Ellos son virtudes vivientes en el reino de los cielos, como lo es toda la creación viviente. Siendo los números infinitos, igual resulta su explicación. Mas, para toda evolución existe una creación original de sus respectivos números. Y para la Tierra, el Divino Padre Jehová le da el siguiente divino principio creador. Un número es una trinidad viviente igual. Una divina jerarquía celestial igual. Una infinita división de una infinita línea solar igual. Una evolución que surgió en los soles Alfa y Omega. Igual. Una alianza de divino cálculo. Igual. Infinitas alianzas de divinos querubines numerales igual. Una microscópica y expansiva simiente numérica. Igual. Una divina virtud numérica salida del Uno. Salida del Padre igual. Una unión calculada de materia y espíritu igual. Un mismo principio numérico igual. Un mismo retorno con diferente número. Una porción de magnetismo celestial numérico en busca de perfección planetaria. Igual una prueba de vida numérica. Igual. Un número divino calculado para un planeta de la carne. Igual. Una jerarquía numeral cuyas causas se remontan al nacimiento de otros soles ya desaparecidos. Igual. Una sucesión eterna de cálculos eternos. Una divina luz de conocimiento numeral. Igual. Causas de otras causas. Igual. Una revelación de existencia de un colosal macrocosmos. Igual. Una divina revelación del Cordero de Dios. Igual. Una santísima Trinidad que se revela a un mundo que espera. Un divino juicio con divino cálculo numeral. Igual iniciación de nuevas matemáticas. Nueva geometría. Igual. Un divino principio de nuevo cálculo numeral, para nueva carne. Igual. Una resurrección numérica en carne ya probada. Igual. Una resurrección de carne el año terrenal 2001. Igual. Una nueva filosofía de cálculo numeral nuevo. Igual. Iniciación del milenio de paz. Gobierno inicial de las mujeres en la nueva era. Igual. Una nueva matemática que demostrará nuevas leyes entre materia y espíritu. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Origen de los números. Todo número nace en ley igualitaria, con el nacimiento del planeta. Todo nacimiento de planeta y de número, es microscópico y geométrico. El todo nace por principio común, como materia y espíritu. El número planeta tuvo en su principio, la geometría del ángulo recto de 90 grados. Se expandió desde lo invisible hacia lo visible, y se constituyó en círculo omega. Y durante su desarrollo de menor a más, creó conceptos microscópicos, del todo sobre el todo. El número en su desarrollo, se desequilibró porque la criatura humana, no creó la psicología igualitaria. A obra dispersa, números dispersos. El planeta Tierra se unificará cuando surja el comunismo molecular. Cuando las sensaciones números de la individualidad pensante, se alcancen en desarrollo geométrico. Cuando se constituyan en ideas omegas pensantes.
Los números nacen junto con los elementos, porque todo cuerpo humano es producto de las alianzas de los elementos. Los números progresan cuando las criaturas progresan, porque sin la presencia de individualidades pensantes, no existirían los números. Mas, los números no solo se expresan a través de criaturas pensantes, porque nadie es único. El número estático existe en los elementos, para dar lugar a la expresión extática, la expresión calculadora que se ve pero que no se expresa. Antes que el actual hombre pisara la tierra, ya estaba el número estático. La alianza de los números con los elementos, preparaba la morada material para el hombre. Es así que ningún hombre puede decir, que él como hombre, es más antiguo que los elementos. Elementos y números extáticos, marchan paralelos en sus respectivas evoluciones. Cada molécula de que están compuestos los elementos, posee ley propia y desarrollo propio, cuyo punto de partida no está en el presente, porque los elementos y el todo sobre el todo del planeta, no nacieron gigantescos. El nacimiento de las actuales moléculas de la Tierra, fue la cohesión del calor. El calor de los primeros tiempos, se solidificó y formó la materia. A este calor se le llama calor alfa o calor del principio. Este calor fue expandiéndose de mayor a menor. Es decir que las primeras calorías de la Tierra, fueron más infinitamente elevadas que la actual caloría. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Origen de los números, continuación. Si todo el universo es numeral, la ecuación del origen de los números, no tiene límite, porque el propio infinito es numeral. La geometría expansiva del universo expansivo pensante, es hereditaria en grado infinito. Los planetas antes de ser planetas, son primero microscópicas ideas, que en su composición, tienen el germen de una futura naturaleza. Los más microscópicos detalles, tienen la semilla de lo numeral en grado de microcosmo. El espacio que hace germinar a la idea, es otro magnetismo numeral. La idea mental que es onda magnética, logra su crecimiento o expansión, por condensación o apriete de gases. La molécula que en sí misma contiene lo numeral, nace de una caloría que se solidifica. El cálculo de esta caloría en su desarrollo, es presionado por el universo mismo. Es la fuerza del brote que corresponde a la vibración misma del instante. Lo que ocurre en una idea mental, llamada onda omega, viene ocurriendo desde eternidades sin límites. En el proceso del nacimiento de un planeta, no participa ninguna criatura humana. Es por esto que ningún ser humano, tiene historia alguna que contar, con respecto al origen de los planetas. Pues ninguno de ellos presenció, el nacimiento de planeta alguno. Y casi a nadie jamás se le ocurrió, que el planeta en que habita, fue un microbio en tiempos inmemoriales. Si ningún hombre dio con la solución del origen de su propio planeta, la teoría del microbio, triunfará en lo que resta de la historia humana. Porque hasta las conjeturas tienen su tiempo calculado, en el equilibrio numeral del universo. Lo que menos imaginó el hombre, es lo que triunfa sobre su ignorancia. Porque para discernir sobre el origen de planetas y de todo cuerpo de tamaño colosal, se requiere de una ciencia mayor a la ciencia humana. Se requiere una explicación de inteligencias que vieron los hechos, o que participaron en los acontecimientos del nacimiento de un planeta. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Origen de los números, continuación. Todo número sigue una línea evolutiva. Para lograrlo, el número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. La evolución de cada criatura es evolución numeral, en su todo. Depende de cada espíritu, perfeccionar dentro de sí mismo, su pensar numeral evolutivo. El destino es también numeral, porque es producto de un espíritu que hizo alianza con los universos numerales, en límite de jerarquía correspondiente. El número sin progreso evolutivo, corresponde a las primeras edades de la humanidad. Es el número primitivo que nació de las criaturas que aún no habían dado un gran paso hacia la ciencia de los números. Entre un número primitivo y otro evolucionado, existe tiempo con escenas vivientes del espíritu, en que cada escena vivida, contenía geometría numeral. Cada escena vivida, es una microscópica expansión geométrica, con aporte numeral y geométrico de los elementos.
Sin los elementos, no es posible darle forma geométrica a las escenas que cada cual produce en la vida. Es decir que hay que vivir sensaciones numerales, sin saber lo que son, para llegar al número evolutivo, con razonamiento filosófico numeral. El desarrollo en la comprensión del número, es el desarrollo propio. El propio entendimiento vive primero la experiencia de ignorar al número. Surge en la mente humana, el número intuitivo para luego ser reemplazado por el número ilustrado. El número y el concepto que de él se tenía, es exclusivo de cada espíritu, porque el número marca el límite de evolución de cada criatura humana. Y a lo largo de la vida, el número interviene en cada sensación que genera la mente. Su variación dentro de lo intuitivo sufre altos y bajos, sin clasificación alguna. En el espíritu ilustrado el número tiene la geometría del razonamiento geométrico. El número ilustrado por el espíritu, investiga y calcula su posible procedencia en las incontables galaxias. El número y el espíritu son inseparables en cualquier búsqueda de perfección. El número equilibra toda búsqueda del ser pensante. Es el punto de apoyo, de lo que podría ser un universo ordenado. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino origen de la geometría numeral terrestre. Cómo nació el primer número. El primer ser pensante. La primera molécula. La primera pareja terrenal. Lo que hubo antes de ellos. La galaxia Trino. Hubo una raza antiquísima en la Tierra, que tenía por misión dar luz de sabiduría al mundo. Mas, las ideas que crearon en el libre albedrío de mis hijos, hizo que sus propios libres albedríos se constituyeran en sus propios verdugos. Me refiero, hijito, a los malditos faraones, los primeros demonios que invadieron la tierra, los creadores de la filosofía de la tentación en la serpiente maldita, que tentó al tronco humano Adán y Eva. Sí, hijito, así es. La serpiente que tentó a Adán y Eva, fue instruida por estos malditos hijos, venidos de otras galaxias. Estos demonios fueron originarios del planeta Luxor, que significa la luz sea. Luxor es un planeta gigantesco. Pertenece a la galaxia llamada Deseo. Mas, existen infinitos planetas Luxor, de infinitas filosofías, pues mi creación no tiene límites. Así está escrito. Y así se lo demuestro al monito hombre, cuando éste observa el infinito. Un planeta, por gigantesco que sea, no deja de ser a la vez un puntito microscópico, sea el tamaño que sea. Esto significa que todas las dimensiones son relativas, y que lo de arriba y lo de abajo, se reducen a lo microscópico. Por mucho que se sepa, se es siempre chiquitito en comparación al Padre. Esto fue enseñado en la divina parábola que dice: hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Los malditos dioses de la sabiduría faraónica se sobrepasaron en este engrandecimiento. La ambición hizo presa de ellos. Querían dominar el universo. Venían desde tiempos remotos esclavizando mundos, cuyas criaturas recién estaban emergiendo del polvo planetario. El Divino Padre Jehová los sacó de la tierra. En el mismo destino estuvo la propia caída de estos primeros esclavizadores. De lo contrario habrían dominado la tierra. La tierra sería un mundo de esclavos, pues la herencia se transmite. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino principio de la Santísima Trinidad. Una divina historia que surge desde el universo infinito. Un mundo y su evolución, es una microscópica parte de esta divina historia. Historia eterna en expansión infinita. La Santísima Trinidad, al igual que los mundos, también evoluciona. También progresa. Pues la creación infinita del Divino Padre Jehová, se asemeja a un inmenso complejo industrial. Término muy materialista, pero comprensible para el entendimiento humano. En esta inmensa actividad creadora, sobresale la actividad divina. Sobresalen las infinitas trinidades. Pues sin ellas, no habrían mundos. Ellas son las iniciadoras de toda historia planetaria, de toda historia galáctica, de toda herencia filosófica, de todo plan divino. Es el alfa y la omega del universo viviente. Pues la Santísima Trinidad, es la divina creadora de toda mente, que al generar ideas, éstas llevan la divina herencia. Ideas microscópicas e invisibles.
de las que nacerán los futuros y colosales mundos. Esto significa, que hasta la Santísima Trinidad, cumple con la divina parábola. Hay que ser chiquitito y humilde, tal como lo es una humilde idea, para ser grande en el reino de los cielos, para ser un colosal mundo viviente. La Santísima Trinidad, también posee infinitas jerarquías, pues está en ellas, y es a la vez, una. El llamado misterio de la Santísima Trinidad, lo es, mientras dura el pasado de olvido, de la criatura. No hay misterio que sea eterno. Solo el Padre es eterno. La Santísima Trinidad, forma un divino conocimiento, que sale de todos los soles. Ella rige las divinas leyes, del reino de los cielos. Sin ella, no existirían los mundos materiales. Todo está subordinado a ella. Nada se hace, sin que lo sepa la Santísima Trinidad. Toda herencia la posee, y toda herencia la transmite. Solo los demonios, reniegan de ella. En la nueva era que se inicia, la Santísima Trinidad, ocupa una nueva jerarquía. Si antes era Padre, Hijo, y Espíritu Santo, ahora será, Padre, Hijo y Madre. El primer concepto de la Santísima Trinidad, pertenece a la humanidad del pasado. Pertenece a la prueba de vida de todo espíritu. Pertenece a su propia evolución. El segundo concepto, corresponde al milenio de paz. Y significa que las mujeres gobernarán el nuevo mundo. Pues nadie es menos ante el Divino Padre. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. La Santísima Trinidad. El divino principio expansivo de toda verdad. Como se creó el primer ser humano. La primera pareja, primer modelo de ángel, la caída de los ángeles Adán y Eva. El paraíso microscópico. En el divino dibujo, se ven unas líneas negras y punteadas. Ellas simbolizan el magnetismo de la vida. Ella es el alfa y la omega de todo lo que piensa, y respira. Este magnetismo está en todo el universo. Es expansivo junto con toda creación. En el dibujo se ve que las líneas magnéticas inciden sobre una zona amarilla. Esta zona amarilla representa una divina virtud del conocimiento. Está infinitamente aumentada. En un número tal, que escapa al cálculo humano. Puedo adelantarte, hijito, que toda virtud aumentada, es como un rubí. Siendo microscópica, brilla en el reino de los cielos. En una magnitud tal, que eclipsa a los colosales soles. Su belleza paraliza el corazón humano. Esta divina virtud, posee todos los colores, que poseen los soles alfa y omega. Y son fluidos vivientes, que poseen su propia Santísima Trinidad. Sus tiempos propios, sus espacios y sus filosofías propias. Más aún, en ellos hay universos y sistemas solares, pues lo de arriba es igual a lo de abajo, lo del macrocosmos es igual a lo del microcosmos. Tanto arriba como abajo, existe el infinito. Esto significa que la materia es momentánea, dura, mientras se desarrolla y se expande su propia semilla, oh divina chíspita solar, retornando todo, al punto de origen. Que para la Tierra, son los soles alfa y omega. Este retorno es la divina televisión solar, llamada también en el reino de los cielos, como televisión universal. Esta divina televisión comprende todas las dimensiones vividas por mis criaturas. Todo cuanto ha salido de manos del Divino Padre Jehová, allí queda eternamente registrado. Esta televisión divina, ha servido y sirve, de inagotable fuente de inspiración para los espíritus, que piden infinitas pruebas de vida. Grandes resoluciones, han surgido frente a estas colosales pantallas. Los llamados genios, son aquellos espíritus, que han pasado eternidades, observando esta televisión, viendo los adelantos e inventos, llevados a cabo, en otros mundos. He aquí, la principal causa, de toda inspiración. Y de ellos ha surgido la idea, de ir a tal o cual mundo, como sabios, aportando su granito de arena, en el progreso del planeta. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Origen de la psicología en los seres pensantes. La razón es inversa al desarrollo circular de las moléculas de los elementos. Sí, hijito. La razón es inversa al desarrollo de las moléculas de la materia.
Porque el espíritu humano pidió en el macrocosmo llamado reino de los cielos, una filosofía viviente, que contenía en sus invisibles ideas, la prueba psicológica de sus acciones. Es por eso que fue escrito: todo espíritu es probado en la vida. La psicología que estudian actualmente los especialistas de la Tierra, son psicologías que ellos pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el reino del Padre Jehová, hasta la vida misma. En el reino de los cielos, existe una psicología que marcha paralela con los elementos. Es decir, hay entendimiento mental con la materia. La psicología divina es la psicología que crea los mundos. Dirige las leyes del universo. La vida humana posee psicología individual. Todos los que piensan, son de por sí filósofos y psicólogos. Aunque no sepan discernirlos, la sienten y la viven. De verdad os digo, que si el Padre que creó los universos, posee libre albedrío tal como lo poseéis vosotros, Él escoge la forma, las características, los detalles, la psicología, la filosofía, la época, y el lugar de su divina revelación. Así como vosotros hacéis proyectos en la vida, así también lo hace el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La psicología naciendo junto con los espíritus, es proporcional a la antiguidad galáctica de cada uno. Porque en cada existencia, el espíritu conoce una psicología. Porque todo espíritu nace de nuevo. Las psicologías individuales poseen cualidad y calidad. La psicología humana es de cualidad terrena carente del saber de su propio origen. Y su calidad es la de saberse salvo, según el estado de la conciencia. La psicología meramente materialista, fue pedida por sus creadores y seguidores en el reino de los cielos. La psicología se pide, como se piden todas las virtudes vivientes del espíritu. El espíritu humano consta de 318 virtudes. Cada virtud posee su propia psicología, tal como la posee el espíritu. Porque nadie es desheredado. De verdad os digo, que el bien y el mal, también poseen psicología. Y son igualitarios en el rendimiento de cuentas, delante del Padre. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino origen de la vida humana. Cómo se hace una encarnación. Cómo nace un bebé. La unión entre las moléculas de carne y las virtudes. Sí, hijito. La vida humana se originó en los soles. Tal nacimiento ocurrió en los soles Alfa y Omega, de la galaxia Trino. Alfa y Omega significan principio y fin. Todos los infinitos soles del universo, tienen sus nombres. Nadie es desheredado. De verdad os digo, que todo nombre de mundos, soles y criaturas, han salido del macrocosmo, llamado reino de los cielos. La galaxia Trino es la misma en que estáis. Las galaxias sea cual fuere, no tienen ni principio ni fin. Nada tiene ni principio ni fin, en la creación del Padre. La vida humana es producto de amores entre las lumbreras solares. Porque hay amor arriba y hay amor abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie tiene la exclusividad del amor. Solo el Padre. Porque todo amor en cada individualidad, lo creó el Padre. Todos los amores de todos los seres pensantes, vuelven al Padre. Porque del Padre salieron. La vida humana es amor materializado salido de los soles Alfa y Omega. El origen de toda vida en el universo, es salida de los mismos elementos del universo. Los soles mismos de los elementos salieron. La ley de la creación es una sola, manifestada en infinitas cualidades y calidades. La variedad de esencias en materias y espíritus, no tiene ni principio ni fin. Y el ni principio ni fin, solo lo sabe el Padre. La vida humana tuvo también infancia en el reino de los cielos, tal como la tenéis en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta infancia se llama el nacimiento de un espíritu. Un microscópico fuego de color blanquecino, semejante al color de la leche. La ley de vuestra creación, está escrita en las escrituras del Padre. Hay una parábola que dice, hay que ser humilde, para ser grande en el reino de los cielos. El complemento telepático de la revelación, os dice, hay que ser humilde, chiquitito, microscópico, para ser grande en el reino de los cielos. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino origen del sistema solar. Nacen infinitas chispitas solares.
Los soles Alfa y Omega, padres galácticos de las galaxias de mundos de carne. Como se suceden los mundos. El sistema solar terrestre es un vestigio de lo que fue en remotísimos tiempos. Existen mundos más colosales que los que la criatura cree que hay. La dimensión no tiene límite, ni la tendrá jamás. Si la Tierra es limitada, se debe a que pertenece a los mundos microscópicos, cuya filosofía es la imperfección en prueba de vida. La materia posee leyes, según la evolución que le fue dada, y según el mandato divino. Se empieza por lo pequeño y humilde, y se termina relativamente siendo grande en el reino de los cielos. Los reinos mayores del espacio, lo son para los mundos microscópicos, mientras tengan imperfecciones. Toda meta de toda creación, es llegar a crear mundos. Pues el Divino Padre Jehová, posee todas las perfecciones. Y él confía en sus hijos mayores. Mas, no siempre los hijos le corresponden. Tal como ocurrió con los malditos padres solares faraónicos. Se creyeron con más poder y autoridad que el divino Creador. Creyeron haber llegado a la cúspide del saber. Y la verdad es que nadie los conoce en el reino de los cielos. Su desaparición de la tierra, marcó el principio del olvido. Pues del polvo salieron y al polvo volvieron. Estos demonios, maldicen haber puesto sus pies en la tierra. Todos los siglos que gobernaron, los hicieron retroceder en el conocimiento de la luz. Retornaron a tinieblas, donde deben empezar de nuevo, pagando deuda por deuda, ojo por ojo y diente por diente. La divina verdad, es que no hay ciencia sin moral, ni moral sin ciencia. Ambas son inseparables. Forman eterna alianza en la infinita perfección de mis espíritus. Además, escrito fue que el Señor está en todas partes. Estoy por lo tanto en toda ciencia y toda moral. Los 10 mandamientos tuvieron y aún tienen, la sublime misión de guiar a todo espíritu en la prueba de la vida, de alejarlo de la influencia ilusoria del dinero, de conservarle la inocencia de niño, sin el cual, es imposible la entrada en el reino de los cielos. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Divino Cordero de Dios. Su divina filosofía. El divino Corderito de plata. La humildad hecha Cordero. Nuevo triunfo del divino Cordero de Dios, sobre la fuerza y soberbia humana. La divina filosofía del divino Cordero de Dios, está en las infinitas alianzas de infinitos querubines, de que está compuesta cada molécula de carne y de espíritu. El divino Cordero de Dios, representa la única filosofía, que quedará en la tierra. Es la causa única, por la que infinitos espíritus, pidieron la prueba de la vida humana. Es el producto de una vida modelo, que ha cumplido con los divinos mandamientos, sin haber violado, ni una microscópica parte de ella. Es la filosofía propia de un niño. La filosofía de un niño, es lo más cercano a la filosofía angelical. Son ellos más limpios de corazón. No están comprometidos, ni corrompidos, en sus costumbres. Son los únicos, en que la ciencia del bien, no ha podido. Todas las demás filosofías, creadas por la mente humana, desaparecen. No entran en el nuevo mundo. Pues jamás, el demonio ha entrado en el reino de los cielos. Los espíritus niños, saben esto en el reino de los cielos. Los grandes guías espirituales, se los enseñan. Todos desean una misión en remotísimos planetas. De todas las categorías galácticas. De infinitas formas de vida. Entre ellas, están los mundos de la carne, al cual pertenece el microscópico planeta Tierra. Planetas conocidos como polvos. Allí fue donde el divino primogénito solar, Cristo, pidió al eterno Padre Jehová, venir al planeta Tierra a enseñar una nueva ley de amor. A enseñar la divina doctrina del divino Cordero de Dios. No vino a enseñar el uso de la fuerza. Pues la fuerza, ya había cumplido el mandato. Ya había sido probada en el planeta. Ya había cumplido su propia evolución, en la criatura humana. Cristo traía al mundo, una nueva forma de vivir, que no agradó a los malditos reyes de la brutal época, en que llegó a la tierra. Estos demonios, pillos antiguos, vieron peligrar sus malditos privilegios. Es por eso que intrigaron y mataron, al primogénito solar. Pasó, lo que aún sucede en la tierra. Los ricos modernos, son los mismos espíritus, del principio de la tierra. Alfa y Omega. Alfa y Omega.
Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. La divina parábola que dice, todos son iguales en derechos delante de Dios, significa que solo los que practicaron el comunismo en sus ideales, entrarán al reino de los cielos. La más mínima imitación al Padre, es premiada en el reino de los cielos. Sí, hijito. El comunismo de este mundo, fue expresado por el Padre Jehová, cuando dijo a infinitos mundos en formación. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Porque lo del Padre, no se reduce a un solo mundo. Lo del Padre no tiene ni principio ni fin. El conocimiento humano fue probado en psicología inconsciente, al referirse a un solo mundo. Olvidasteis que nadie es único en el universo. Solo el Padre lo es. De verdad os digo, que dentro de toda la gama del pensar humano, solo aquellos que pensaron en comunidad universal, entrarán al reino de los cielos. Porque imitaron la igualdad enseñada por el Padre. Y todo aquel que imite al Padre, aunque sea en forma imperfecta y microscópica, es premiado en el reino de los cielos. Este mundo se encuentra en lucha filosófica por la convivencia misma. Esta lucha la provocó un extraño sistema de vida llamado capitalismo. Extraño, porque es desconocido en el reino de los cielos. Porque sus creadores se basaron en el oro, y no en las escrituras del Padre. De verdad os digo, que solo los sistemas de vida, basados en las escrituras del Padre, son tomados en cuenta en el reino de los cielos. Los demás, son extraños a las leyes del reino. Ni sus creadores ni sus seguidores, entran al reino de los cielos. Todo sistema de vida que no tomó en cuenta al Padre, mundano es. Porque se basó en leyes relativas y efímeras de la materia. Ciertamente que con las leyes del oro, no se gana la eternidad. Es una ilusión. Solo las leyes de la escritura salida del Padre, conducen a la eternidad. Porque todo es viviente delante del Padre. Cada letra de sus escrituras, habla delante del Padre. Y defiende a quienes las defendieron en la tierra. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Los platillos voladores son máquinas construidas por las matemáticas espirituales. En el reino de los cielos se crea en forma instantánea. La lentitud humana fue pedida por el espíritu pensante porque no la conocía. Todo lo que vive y experimenta el espíritu humano, lo pidió porque no lo conocía. Sí, hijito. Es así. Tal como lo vienes viendo desde niño. En los platillos voladores se crea ciencia con número viviente. Y toda creación es instantánea. La instantaneidad posee grados infinitos. Está infinitamente subordinada a la propia evolución de las criaturas del cosmos. Lo instantáneo posee un tiempo que es infinitamente relativo. En los platillos voladores lo instantáneo se hace presente a la velocidad del rayo. La ciencia solar posee un poder, que los hace a ellos, ministros del Creador. Todos sirven al Eterno. Toda ciencia solar sirve al Dios viviente. El ejército infinito del Padre Jehová, es de todo tiempo imaginable. Los platillos voladores, representan la gloria eterna del Padre. Y su divina materialización, representa todo lo que fue y todo lo que existió. Universos que tuvieron cual más o cual menos, historias fascinantes. Que jamás nunca cesarán de contarse. Los platillos voladores están también en todo juicio planetario. Su aparición en este mundo, marcará el principio de una de las eras más fascinantes, de la historia de este planeta. La inolvidable era será llamada, la era Omega de los viajes interplanetarios. La era que dará principio a la criatura eterna en este mundo. Porque esta era nace con la resurrección de toda carne. Hecho que será observado en millones y millones, de aparatos de televisión solar, de los platillos voladores. Porque así como vienen observando todos vuestros quehaceres, desde el principio del mundo, así también observarán al Hijo Solar Cristo, en su vida de gloria y majestad. Porque a todo hijo primogénito, lo acompaña un infinito ejército de seres celestiales. Un ejército que no tiene fin. Un ejército cuyos poderes, dan y quitan toda forma de vida. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Los que madrugaron por su trabajo, son primeros en el reino de los cielos. El trabajo es la única filosofía que conduce al reino.
Es más fácil que entre al reino, uno que fue un trabajador, a uno que fue rey o millonario. Sí, hijito. La filosofía del trabajo ocupa el primer puesto en el puntaje celestial, porque el trabajo es la filosofía del Padre. Esta divina filosofía del Creador del universo, fue expresada al mundo cuando el Padre Jehová dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo lo que cuesta al espíritu, es lo primero delante del Padre. De verdad os digo, que los que eludieron el trabajo, por hacer trabajar el dinero, no entrarán al reino de los cielos, porque no se cumplió el divino mandato del Padre. Los que fueron reyes o millonarios, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. He aquí la causa del por qué los humildes y explotados, son los primeros en el puntaje celestial. Porque habiendo hecho de su propia vida, un trabajo, los puntos alcanzados son enormes. Todo trabajador deberá sumar todos los segundos transcurridos en su vida de trabajo. Mas, como materia y espíritu poseen cualidad y calidad, existen las jerarquías en los diversos trabajos del mundo. Mientras más humilde fue un trabajo, más elevada es su jerarquía, y mayor es su puntaje ganado. Así es, por ejemplo, si un obrero pasó su vida haciendo excavaciones, todo granito de arena que removió, le representa un puntito ganado. El obrero o cualquier hijo que edificó su propia casa, cada molécula edificada le representa un puntito ganado. De verdad os digo, que el número de lo que esto representa, escapa al cálculo humano. Todo trabajo colectivo del que se beneficiaron otros, debe multiplicar por 3 cada puntito, cada molécula, cada granito. Es así que todo basurero, limpiador de chimeneas, encerador de pisos, pintores de hogares, gasfiteros, reparadores de radio y televisión, reparadores de teléfonos y frigidaires, demoledores de edificios, poseen el más alto puntaje ganado. Todos ellos deben multiplicar por 3, cada puntito ganado. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Juicio final. Los más sufridos quedan. Los explotadores pasan. Ninguno que gobernó dividiendo, entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y de verdad os digo, que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha, no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis. Mas no entraréis a mi gloria. Porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan y no los veis. Ciegos de espíritu sois. Y de verdad os digo, que todos aquellos que dieron voto, sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino. Acusados serán de contribuir con sus ignorancias, al dolor y la desunión de mis humildes. Más os valdría, no haber conocido jamás el derecho a voto, porque es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no dio voto y no cayó en injusticia, a uno que dio voto y cometió injusticia. Y de verdad os digo, que todos aquellos que se compraron o se vendieron a costilla del voto, no entrarán al reino de los cielos. Y todo demonio del engaño colectivo, deberá sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia. Cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir, fuera del reino de los cielos. Y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos que contienen tales años. Y de verdad os digo, que si son castigados los que engañaron con su voto, 1000 veces más, serán castigados los que inventaron el voto. Y de verdad os digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre, fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo, que todo el que representó a la derecha, juzgado será en mi reino, porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo, desde el principio. El que fue rico, debió servir a mis humildes, porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino, la igualdad en todo. Y de verdad os digo, que todo rico será juzgado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis humildes. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Juicio final. A las naciones ricas del mundo.
Debéis entregar la mitad de vuestras riquezas, a los mismos que explotasteis. Con la vara que medisteis seréis medidos. El materialismo es filosofía condenada, porque dividió a mis hijos en ricos y pobres. La justicia divina no puede ir en contra de quienes teniendo todo el derecho, nada tuvieron. La felicidad de un mundo está en que cada uno sea justo con el otro, lo que no sucedió en este mundo. Y todo lo que siendo del Padre, y no es respetado, no queda. Tarde o temprano cae. Es lo que os sucederá, a vosotras naciones ricas del mundo. Devolver lo que nunca le ha pertenecido, es principio de arrepentimiento. Poseer fue vuestra debilidad. Y no faltaron los imitadores, que perpetuaron la violación creada por vosotros. Vuestro Creador os dejó que se consumara todo, porque pedisteis ese tiempo de consumación de filosofías, tiempo de la prueba de la vida. El mundo clamaba en sus oraciones, la justicia del Padre, y la justicia os llegó, y la justicia comienza por los que tuvieron más, dominaron más, influyeron más, hicieron historia. Las grandezas de la tierra están primero en la divina justicia. Porque de verdad os digo, que por estas grandezas, se escribió juicio final para este mundo. Por vosotros debe intervenir el Padre, y no por causa de los humildes. De verdad os digo, que siempre los ambiciosos y explotadores, han dado que hacer al Creador. Y no hay mundo, que no los haya soportado. Y en todos llegado el juicio, no queda ninguno. Y es lo que ocurrirá en este mundo. De verdad os digo, que de vosotros no quedará nada. Y de verdad os digo, que vuestra herencia es la última, porque el principio fue vuestro, el fin será de los que explotasteis. Ellos no os explotarán, mas, os despreciarán. Y de verdad os digo, que esta generación será la primera. Todas las naciones que estuvieron sometidas a vosotros se unirán formando una sola, y ya no tendréis a quien explotar. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Juicio final. Los que emplearon falsos testimonios y juraron en la tierra, no entrarán al reino de los cielos. El juramento no es del Padre. La caída del llamado capitalismo, traerá la más grande felicidad para este mundo. Estos demonios nunca conocieron la verdadera felicidad, porque el oro hastía. Y de verdad os digo, que todo aquel que se abocó en ser sostenedor de este hipócrita sistema de vida, no entrará al reino de los cielos. Y deberán sumar todos los segundos del tiempo transcurrido, en convivencia con tal sistema. Esta ley es más fuerte y más severa, para los que vivieron en abundancia, en el sistema de vida mismo. Porque de verdad os digo, que todo aquel o aquella que vivió en abundancia, mientras que habían otros que no tenían ni para comer, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino, uno que pasó hambre, a uno que no lo conoció. Es inmoralidad viviente, ser indiferente para con el que sufre. Y todo el llamado mundo de los ricos, no entrará en mi reino, porque es más fácil que entre al reino un pobre, y no un rico. Esto se debe a que el rico violó la ley del Padre, y se olvidó de la parábola que dice, no hagas a otro, lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Todo rico se hartó más de la cuenta, produjo desequilibrio en la igualdad, negó el derecho de otros. Por causa de los ricos, hubo pobres, y no por causa de los pobres, hubo rico. La injusticia de este mundo, es por lo tanto, por causa de los ricos. Y de verdad os digo, que todo rico es mirado en el reino, como un acomplejado, esclavo del oro, y produce en mis ángeles, la más infinita lástima. Y de verdad os digo, que ningún acomplejado por vicio, entrará al reino de los cielos. Los llamados ricos, serán llamados ladrones por este mundo, porque al hacerse ricos, robaron el derecho de los demás. Ser rico será la más grande inmoralidad, y siempre ha sido así. Y de verdad os digo, que el que robó los derechos a otros, así serán ellos robados también, en otras existencias y en otros mundos. De verdad os digo, que el único demonio de este mundo, es el oro y sus seguidores, porque los males de este mundo salen de él, y no hay mal, que no tenga que ver con el oro, con vuestro sistema de vida. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito.
Todos aquellos que crearon política sin tomar en cuenta las escrituras del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Tendrán que pagar en puntaje celestial, segundo por segundo de todo el tiempo en que dividieron a otros. Las escrituras del Padre a nadie dividen. Sí, hijito. Así es. Tal como lo intuiste desde niño. Los llamados políticos han provocado a este mundo un atraso de muchos siglos. No buscaron la unificación en las escrituras del Padre. Hicieron doctrinas puramente mundanas, influenciadas por el mundo, y no por las leyes espirituales. Tal concepción al encontrarse con la revelación, hace crisis. Y cae lo que por un corto tiempo reinó. Es la sorpresa que les espera a los que se hicieron llamar políticos. La cualidad y la calidad de la política terrenal es dividir en violación a la igualdad enseñada por el Padre. No buscaron la igualdad, buscaron las conveniencias. Engañaron a millones de seres, los desviaron del verdadero camino, de la verdadera espiritualidad. Entretuvieron al mundo en lo que es el engaño más grande ante el Padre. La igualdad salió del Padre, la división y el engaño salió de los hombres. He aquí la diferencia entre el libre albedrío del Padre y el libre albedrío de los hijos. Cuando los que dirigen destinos en los mundos se salen de los mandatos del Padre, estos conducen a la tragedia a tales mundos. Nadie pidió nacer para darle la contra al Padre. Todos pidieron nacer para complacer al Padre, por sobre todas las cosas. De verdad os digo, que todo político no entrará al reino de los cielos, porque hicieron lo opuesto a lo que ellos mismos prometieron en el reino de los cielos. Ningún político pidió al Padre dividir a otros, ni en lo más microscópico, porque sabían que solo Satanás divide, para darle la contra a la igualdad, enseñada por el Padre. Ciertamente que los llamados políticos hicieron en este mundo el papel de Satanás. Ellos dividieron abajo, y Satanás dividió a los ángeles del Padre arriba. Los políticos al dividir al mundo, no le dejaron entrar al reino de los cielos, porque cada criatura será acusada delante del Padre, de complicidad con el demonio de la división viviente, cómplices con los que le dieron la guerra, a la igualdad del Padre. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Todos aquellos que inventaron religiones y filosofías con que dividieron la fe del mundo, no entrarán al reino de los cielos. Así como ellos dividieron, así serán divididos también en otras existencias, en otros mundos. Es más fácil que entre al reino uno que a nadie dividió, a uno que dividió. Solo Satanás se divide a sí mismo. Sí, hijito, nadie debió haber dividido a nadie, porque toda división es viviente delante del Padre. El mundo pidió la prueba de la vida, sin afectar en lo mínimo a los demás, ni en la forma más microscópica. La división mental tiene infinitas cualidades y calidades. La división de este mundo tiene por cualidad la de haber salido de un sistema de vida que es injusto ante la igualdad del Padre, y su calidad es la ilusión basada en la ley del oro. Todo lo que salió del pensar humano, idea por idea, fue desvirtuado por la ilusión y la división egoísta. El egoísmo lo creó el mismo sistema de vida, porque no hay criatura en este mundo que no haya vivido en desconfianza. De verdad os digo, que los culpables del estado de cosas en este mundo, las pagarán. Este mundo no debió de haber conocido jamás la injusticia humana. Por un grupo de egoístas y pocos evolucionados, sufrís. Espíritus atrasados, que no conciben otra forma de sistema de vida, que no sea la del oro. He aquí las mentes más atrasadas de este mundo. La debilidad de estos seres, es el vicio de un bienestar con injusticia. En su debilidad, arrastraron a un mundo, que se vio obligado a seguirlos, porque momentáneamente no le dieron otra alternativa. Estos ilusionados se resguardan en la fuerza. De verdad os digo, que todo el que participó en la organización de este sistema de vida, será primero en el juicio del Padre. Mientras más notorio se hizo un violador de la ley del Padre, primero es en su justicia, porque son los engrandecidos en un inmoral sistema de vida. Todo filósofo que en su filosofía no engrandeció al Padre, no entrará al reino de los cielos, ni quedará en este mundo. Los que inventaron las religiones comerciales, tendrán que pagarlas. El juicio universal y público tendrán.
porque la confusión de nombres con que trataron de explicar lo del Padre, es confusión mundial. He aquí las caídas de los que más se engrandecieron en la prueba de la vida. De verdad os digo, que ningún árbol filosófico que no sea las escrituras del Padre, quedará en este mundo. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Juicio final. Todos los que crearon doctrinas, deberán sumar todos los segundos que las enseñaron. Solo la doctrina del trabajo abre las puertas del reino de los cielos. Sí, hijito. Solo la doctrina del trabajo, es el templo que le fue dado al mundo. Ninguna otra doctrina ensalza más, las leyes del Padre, sino el trabajo. Escrito fue para todo el mundo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este divino mandato es lo más antiguo que existe. Fue dado a este mundo, cuando no nacía aún la humanidad, de la que formáis parte. Este mandato ha venido sucediéndose de mundo en mundo. Porque la creación del Padre Jehová, no se reduce a un solo mundo. Porque nadie es el primero, ni el único ni el último. Solo el Padre lo es. Porque antes de cada mundo del universo, estaba el Padre. Y de verdad os digo, que el principio del Padre, está en todos los conceptos de cada criatura. Mi divino principio no tiene punto de partida. Porque soy de antes de todos los que pensaron, piensan y pensarán. Y de verdad os digo, que con, o sin criaturas, no tengo ni principio ni fin. El verdadero principio lo sabe el Padre. Y el probar vidas en los planetas, es una de las infinitas formas de ir comprendiendo, el principio del Padre. Y de verdad os digo, que todos los mundos son los testigos materiales de esta búsqueda eterna. Y al buscar y comprender el origen de su Creador, la criatura se va perfeccionando. Y de verdad os digo, que jamás llegaréis a mi principio. Porque sois microscópicos. Mas, todo tamaño es relativo y de microscópico pasáis a lo mayor, al macrocosmo. Muchos os esforzáis mentalmente, tratando de penetrar el origen del Padre. Grandes sois los tales, ante el Padre. Porque con ello reconocéis a un Creador del universo. Y de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino, uno que trató de concebir un creador, a uno que no lo intentó. Porque el mínimo esfuerzo mental, es premiado en el reino del Padre. Mas, todo se clasifica en su cualidad y calidad. Es así, que toda doctrina que no ensalzó al Padre, sus creadores no entran al reino de los cielos. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Todos los que defendieron los llamados nacionalismos, no entrarán al reino de los cielos. Porque atrasaron con su concepto mundano, a que el mundo conociera el concepto universal del Padre. Las llamadas naciones, son producto de un sistema de vida, que no salió de la ley del Padre. Sí, hijito. Los conceptos de nacionalismos, son pruebas relativas para todo espíritu. Los nacionalismos son desconocidos en el reino de los cielos. Porque la familia es una sola en el Padre. Y teniendo un solo Padre, no necesita dividirse en naciones. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. De verdad os digo, que las escrituras del Padre no enseñan la división en ninguna forma imaginada. Porque ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Todos los que conocieron naciones, no entrarán al reino del Padre. Porque la división no es del Padre. Es obra de hombres. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no perteneció a nación alguna, a uno que perteneció a una de ellas. Ciertamente que tuvisteis libre albedrío. En libre albedrío formasteis las naciones. Todo libre albedrío es probado por el Padre. Como es probado vuestro espíritu. Las naciones fueron formadas, no por cumplir lo del Padre, sino, por cumplir las leyes del oro. De verdad os digo, que por los intereses mundanos de unos pocos, fueron creadas las naciones. Este mundo nunca debió haberse dividido. Porque se le enseñó que solo Satanás divide. Y la perpetua división mental en las criaturas, eterniza la injusticia y el odio. Esto no lo vieron los ciegos del pasado ni del presente. Ciegos los padres y ciegos los hijos. Ni padres ni hijos ciegos entrarán al reino de los cielos. Los que defendieron el nacionalismo al grado de matar por él, no entran al reino de los cielos. Los demonios de las llamadas Fuerzas Armadas, son la máxima expresión de esto.
Olvidaron estos demonios, que por sobre todas las inclinaciones del espíritu, están primero los mandamientos del Padre. He aquí el destino de los que prefirieron luchar por un nacionalismo efímero y que violó las leyes del Padre. Pues las naciones salieron de los hombres, y no de Dios. De acuerdo a los divinos mandamientos y a las enseñanzas de las Escrituras, en este mundo se debió formar una sola nación, un solo gobierno universal, un solo símbolo, porque solo existe un solo Dios no más. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Todos aquellos padres o madres que permitieron que el exceso de celo en sus hijos permitiera injusticias en otros seres, no entrarán al reino de los cielos. La injusticia, sea cual fuere su grado, no es permitida en el cielo de los justos. Sí, hijito. Las injusticias forman jerarquías infinitas de futuras tinieblas. Porque tal como las ideas y las sensaciones, la injusticia es también expansiva y viviente. De una microscópica injusticia, nace un reino de tinieblas. Nace una filosofía viviente, cuya cualidad y calidad, será la lucha por las injusticias. Todo se perpetúa en el universo. Lo salido de cada criatura, no cesará jamás de expandirse, tal como el universo mismo. La eternidad solo se detiene por un instante cuando el espíritu pide conocer una forma de vida. Todo se repliega a la invisibilidad. Es el olvido del propio pasado en la vida humana. Todo espíritu al dejar un planeta, se encuentra en el espacio con todas las ideas, sensaciones e injusticias, que generó por su paso en el planeta. De verdad os digo, que todo espíritu malo, se llena de pavor al saber esta ley. Allí en ese instante comprende, el por qué toda escritura salida del Padre, enseñaba a ser bueno en la vida. Lo que ve le espanta, porque se siente responsable de su propia herencia, y tiene que rescatarla de las tinieblas. He aquí otra tragedia y llorar de crujir de dientes, de los que fueron malos en la vida. La más microscópica maldad generada, se multiplica en el espacio. Igual ley eterna cumple el bien generado. Del más microscópico bien, nace un futuro paraíso. Esta revelación llena de felicidad al espíritu que hizo el bien en la vida. Mientras mayor cultivo del bien se hizo, mayor número de paraísos nacerán en el espacio. Igual ocurre con el mal. Mientras más malo se fue en la vida, mayor número de planetas infierno nacen. La expansión del cielo creado por sí mismo, es proporcional al tiempo en que se hizo bien o mal. Y es paralelo a la cualidad y la calidad del ser pensante. He aquí que cada uno se hace su propio cielo, porque cada uno generó ideas en su respectivo libre albedrío. He aquí la eternidad salida de vosotros mismos. En todo instante estáis creando eternidad, porque en todo instante estáis pensando. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Juicio final. Los que fornicaron siendo casados. Los que fornicaron siendo solteros. La carne acusa en el reino de los cielos. Sí, hijito. Los que hacen relaciones sexuales ocultos, son fornicadores. La relación sexual en matrimonio, es creación, multiplicación de su especie. De verdad os digo, fornicadores del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Podéis engañar al mundo. Mas, no podéis engañar a mi Hijo primogénito. Él, os leerá vuestra mente. Y de verdad os digo, que huiréis de él. Y el mundo sospechará de vosotros. Tal como ocurrió en el pasado. Los demonios como vosotros huían de su presencia. Temían quedar en vergüenza delante de todos. Así os ocurrirá, a vosotros demonios. Y todo lo oculto que hicisteis en la vida, saldrá a la luz. De verdad os digo, que todo el que fornicó después de los 12 años, no será resucitado en carne el año 2001. Porque toda carne para ser eterna, debe haber cumplido con la ley del Padre, haber respetado su moral. Es por esta causa, que se os dio mandamientos y escritura a estudiar. El que busca encuentra. Si vosotros no buscasteis, os extraviasteis. De vosotros salió la condena. Y de verdad os digo, que todo condenado por violar la ley de la carne, no verá más la luz de vida alguna. Vuestras violaciones hechas en la carne, se multiplican en el espacio. Porque toda idea buena o mala, se expande.
porque cada uno se hace su propio cielo. El cielo de cada uno, es producto de lo que pensó e hizo. Vuestra herencia, fornicadores del mundo, son los mundos infiernos. Mundos cuya filosofía es la degeneración. Toda degeneración comienza desde el mismo instante, en que se viola la ley del Padre. Y vuestro pecado, fornicadores del mundo, es haber extendido el reinado de Satanás. No se puede servir a dos señores. O se sirve al Señor de la luz, o se sirve al Señor de las tinieblas. O se sirve al bien, o se sirve al mal. Y vosotros, demonios fornicadores, habiendo pedido la luz, sembrasteis tinieblas en ella. Más os valdría, no haber salido de las tinieblas, porque de ellas sois. La luz de la vida que disfrutáis, se os dio con la divina condición de respetar sus leyes, y no el de violarlas. Y de verdad os digo, demonios, que deberéis pagar tantas existencias, como poros tuvieron los cuerpos, de la carne con que fornicasteis, más el número total de virtudes, que poseían esos espíritus. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno en el divino rollo telepático, con su título escrito. Todos aquellos que hicieron una sola carne o matrimonio, y no sabían las sagradas escrituras, no entrarán al reino de los cielos. Deberán separarse marido y mujer. La no entrada al reino de los cielos por esta causa, afecta sus herencias hasta la cuarta generación. Es más fácil que entre al reino, un matrimonio ilustrado en las leyes del Padre, a un matrimonio de ignorantes e ingratos. Sí, hijito. Marido y mujer que fueron unidos en matrimonio, por la extraña moral llamada religión, deberán separarse. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, como lo es toda filosofía que divide a otros. Solo Satanás divide, para luchar contra la igualdad enseñada por el Padre. Los matrimonios de este mundo, no cumplieron con lo prometido al Padre. No cumplieron la ley, que ellos mismos pidieron cumplir. Porque todo se pide en el reino de los cielos. Todos los de este mundo, pidieron al Padre, saberse de memoria toda la escritura por sobre todas las cosas. Por sobre todo otro conocimiento. Por sobre sí mismo. Es más fácil que entren al reino de los cielos, matrimonios ilustrados en lo del Padre, a que entren matrimonios ignorantes e ingratos. De verdad os digo, que ningún matrimonio del llamado mundo cristiano, entrará al reino de los cielos. Porque ninguno se sabe de memoria las escrituras del Padre. Tuvieron toda una vida para hacerlo. Mas, cayeron bajo la influencia de la ilusión materialista de la vida. Ilusión que no conduce al reino del Padre. Esta ilusión debió ser vencida por cada uno de vosotros. Porque así lo prometisteis en el reino de los cielos. Esta ilusión basada en el interés al oro, fue la suprema prueba para todo espíritu. En la prueba de la vida misma. Todos los matrimonios de este mundo, se unieron con una ilusión que no salió del Padre, salió de las leyes del oro. He aquí el llorar y crujir de dientes, de todo matrimonio que conoció el sistema de vida basado en el oro. He aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los matrimonios del mundo. He aquí el llorar y crujir de dientes, de las que esperan hijos. Porque por causa de la ignorancia de padre y madre, tal hijo, no entrará al reino de los cielos. Esta ley es hasta la cuarta generación. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Historial documentado, de las 40 fotocopias realizadas por el autor de los 4000 escritos Alfa y Omega, a 26 rollos originales. Y entregadas al hermano peruano de nombre Ricardo Flores Herrera, antes del 2 de octubre de 1978, en Lima, Perú. El enviado del Padre Eterno, meses antes de su partida de octubre de 1978, había sacado 44 copias en blanco y negro de 26 rollos telepáticos originales. Estas copias, las que tenían dibujos, habían sido pintadas a mano por el enviado, tal como se aprecian estas reveladoras fotos. 40 de estas copias eran en reducción, es decir, aproximadamente la cuarta parte de un rollo original, y otras 4 copias era igual al tamaño original. También al reverso de algunas copias, el enviado había escrito lo siguiente. Copia en reducción de tamaño original, sacado del rollo telepático número 3430. Copia de tamaño original, sacado del rollo telepático número 3430. Es decir, uno era copia en reducción, y el otro igual al original.
Asimismo se ha encontrado que en las copias hay duplicados y quintuplicados pintados con diferentes colores, como veremos detalladamente más adelante. Prácticamente fueron las primeras copias oficiales realizadas a 26 rollos originales por el mismo enviado. Las 44 copias habían sido entregadas a un hermano peruano de nombre Ricardo Flores, con quien el enviado había hecho la labor de sacar todas estas copias, justo unos meses antes de su partida del año 1978 en Lima, Perú. Aquí presentamos una tabla resumen del número de copias por cada rollo original que el autor de los escritos telepáticos había sacado en su momento. Asimismo también acompañamos la codificación de transcripción de los rollos respectivamente. Esto quiere decir que los 26 rollos originarios de las copias ya se encuentran debidamente transcritos y publicados en diversos formatos. Para los futuros redactores, se sugiere publicar en un libro los 26 rollos transcritos, acompañados con la foto a todo color de sus copias correspondientes. Pues el contenido de los escritos en todo su conjunto tienen un énfasis orientado a estudiantes científico-académicos, así como para todo buscador de la verdad. Hágase la divina y amorosa voluntad del Padre Eterno. Alfa y Omega. Alfa y Omega. A continuación el testimonio inédito del hermano peruano de nombre Ricardo Flores Herrera, de la recepción de las 40 copias en blanco y negro, sacadas a 26 rollos originales escritos por Alfa y Omega. Asimismo, de la divina encargatura de todos los rollos que en ese momento contaba el autor de los escritos de la ciencia celeste, antes de su desencarnación del 2 de octubre de 1978, en Lima, Perú. Cabe señalar que el hermano Ricardo Flores denominaba las copias que había recibido como divinos mini rollos. Antes que desencarnara el divino enviado, por disposiciones de nuestro divino Padre a través de su divino Hijo, debía entregársele al que habla los divinos rollos, los divinos títulos, y todo por insignificante que fuera perteneció a nuestro divino Redentor, ¿no? Entonces, textualmente, las palabras que expresó nuestro divino enviado fueron las siguientes. Hermano Ricardo, el Padre dice que usted se encargará de los divinos rollos. Entonces, y esto lo dijo en presencia del hermano Antonio Córdoba, de su esposa Olinda y del que habla. Luego me preguntó, hermano, ¿necesita que yo le firme algún documento, algún papel? Como yo ya conocía el contenido de la divina ciencia celeste, le dije que no era necesario, toda vez de que se estaba dando estas disposiciones nuestro Padre a través de su divino Hijo y en presencia de los hermanos Antonio y Olinda Córdoba. Como le digo, el hermano Córdoba y los demás hermanos no cumplieron con las disposiciones de nuestro divino Padre. Consecuentemente, solo están en mi poder en este momento los divinos mini rollos que me fueron entregados por nuestro divino Maestro justamente antes de que se enfermara, posiblemente en conocimiento de las circunstancias que se iban a suscitar y que el que habla no iba a poder disponer de los originales de los divinos rollos. Los divinos mini rollos tienen un tamaño, son xerográficas de los originales, más reducidos, pero sí divinamente pintados por nuestro divino Maestro.